Características fundamentales de este sitio, su monumentalidad, está inserto a la base de un cerro tutelar, que es el Cerro Blanco, y probablemente ellos estén ligados a mitos fundacionales que los mochicas eligieron este espacio para asentarse y construir la gran capital de los mochicas sureños, como la conocemos ahora en las investigaciones arqueológicas. Este es el complejo. El complejo está abarcando lo que ahora definimos una ciudad, en la que existen dos edificios públicos mayores, las llamadas Huaca de la Luna y Huaca del Sol. Una, la primera, a las faldas del Cerro Blanco, y la segunda, a la vera de la ribera del río Mocha. Y entre estos dos se desarrolla un núcleo urbano que sería el asentamiento residencial de actividades productivas, donde hay talleres, artesanos, probablemente otro tipo de gente como comerciantes, y que hacían la vida económica de esta ciudad. Todo proyecto y toda investigación no es el esfuerzo de una persona, es el esfuerzo de un equipo. Este es el equipo del proyecto Huaca de la Luna al año pasado. Cuando iniciamos nuestras investigaciones en 1991, empezamos 11, casi éramos los 13 de la isla del Gallo, pero éramos 11, y de los cuales hemos ido creciendo con el tiempo, y el año pasado estamos a 157 personas, y este año seremos 190 personas. ¿Ven? Entonces, hemos pasado de unas dificultades muy diversas. Y este proyecto también tiene dos directores, uno un conservador, creo que es uno de los más brillantes conservadores que tenemos en el Perú, Ricardo Morales, y que realmente yo me siento muy a gusto y satisfecho por su labor. Todo lo que van a ver en preservación de murales es esfuerzo de él y de su equipo, y por ello mi reconocimiento. Yo como arqueólogo hago la investigación y lo dejo la tarea más dura de preservar ese patrimonio hacia la posteridad. La otro tema que hay que mirar, que este es un proyecto de escala diferente. Acá excavamos no pequeñas unidades de 20 por 20, que es lo clásico de una excavación. Acá excavamos unidades a veces de 100 por 100, 50 por 50, son vastas superficies, y eso explica la enorme cantidad de mano de obra que necesitamos para movilizar toda esta excavación. Estos son trabajos, por ejemplo, en la Huaca de la Luna. Esto es en la Huaca del Sol. El año pasado estábamos empezando. Ustedes ven, esta superficie tiene una mínima extensión de 65 por casi cerca de 80 metros de largo, ¿no? Entonces, eso ven la escala de las excavaciones. Acá estamos en el núcleo urbano, en la parte residencial, y ahí tengo otro espacio que es diferente. Aquí formamos arqueólogos. Tenemos alumnos de nuestra Universidad Nacional de Trujillo, en mi alma mater, que ahí lo enseño, y junto con ellos vienen alumnos de otros países a formarse en el seno de nuestras universidades públicas peruanas. Esto es algo insólito, porque hace 20 años, cuando yo era estudiante, nos formábamos en el seno de proyectos extranjeros. Eran los extranjeros que nos daban cabida para formar a peruanos. Ahora es el contrario, somos peruanos que formamos a extranjeros y que ellos se sienten felices porque hemos cambiado el orden. Ahora los directores peruanos somos directores que hemos sido formados en el extranjero y que hemos vuelto a Perú otra vez a hacer investigación y a hacer una realidad diferente, que seamos nosotros los dueños del avance arqueológico en los próximos años. Yo obviamente decía que esta labor no estaría sin estos señores, los conservadores. Son ellos los que garantizan con este trabajo minucioso. Ahí lo ven con un bisturí tratando de sacar el velo de arcilla que ha cubierto el color. Ese señor, el pulso debe estar perfecto, porque si hay un pequeño temblor de mano, se lleva un pedazo de color. Entonces, el trabajo es muy fino y muy delicado. Eso hace que una persona, para limpiar un metro cuadrado, se dure un mes. Ya pueden mirar ahí el costo de mano de obra en esa labor. Es importante saberlo, porque a veces nosotros vamos ahí y vemos un sitio maravilloso
y no vemos cuánto de labor, de trabajo y esfuerzo colectivo existe en eso. Pero el proyecto no solamente se ha dedicado a hacer investigación arqueológica. Hace algunos años, casi ya 6 años, estamos trabajando en crear y en generar lo que ahora se pone como gran meta nacional, que es la inclusión social. Es decir, sabíamos desde el comienzo que trabajar este monumento era para desarrollar turismo y que el turismo sería el motor de actividades conexas en la gente de la comunidad de la. Nuestro esfuerzo está centrado en esta comunidad de Moche y es más o menos 7.000 personas, muchos de ellos en extrema pobreza. Entonces, lo que estamos haciendo es generando capacidades, primero desarrollando actividades artesanales, hemos hecho capacitaciones a más de 100 artesanos, poco a poco algunos se han alejado, otros se han mejorado, hemos logrado que algunos inclusive se conviertan en pequeñas empresas, ahora estén creando puestos de trabajo ellos mismos, estamos creando pequeños empresarios, ya no gente que dependa del proyecto que les den, que les ayude. Ese sistema de asistencialismo no es nuestra meta y nunca lo ha sido. En los últimos años estamos yendo a los restaurantes a generar una... Hace poco hemos creado por primera vez nuestro sello Luchi, sello de calidad. Las personas que participan en este sello tienen que cumplir ciertas rasgos y características y cualidades en sus actividades que le permitan alcanzar esta meta. Y tenemos los primeros tenemos 7 que han logrado tener el sello de calidad Luchi en el nivel bronce. Quiere decir que todavía nos queda mucho por hacer porque tengamos alguna gente, muchos con calidad oro, plata y bronce, que permita ¿qué cosa? Que la calidad de esos productos son genuinos, que la calidad de la alimentación es sana y que no hay ningún problema de que un turista llegue ahí y se puede después infectado por un mal manejo de los alimentos. Eso es la meta que tenemos en involucrar a la gente y hacer que ellos se vuelvan competitivos en el mercado. Y finalmente, después de mucho esfuerzo, después de muchos años, hemos acumulado enorme cantidad de materiales, cosas que han hecho posible, ya era necesario la creación y construcción de un museo. Esto ya es una realidad. Un museo que ha sido inaugurado en junio de 2010 y que ahora cuenta con 3 salas totalmente modernas. No quiero pecar de Tupaná, pero creo que es uno de los museos más importantes en el Perú, como lo decían, y eso hace al Perú el país de los museos de primer nivel en Latinoamérica. Creo que debemos sentirnos orgullosos como peruanos que este esfuerzo de diferentes personas de crear un museo de alta calidad sea lo que nos esté llevando a una meta diferente como país y como destino turístico. Y finalmente también es esto, tener premios internacionales. O sea, todo este esfuerzo al final se ve coronado con premios. Este es el premio de los Reyes de España, cuando han venido después de 2 años de habernos otorgado el premio internacional de Reina Sofía, que lamentablemente, y eso hay que decirlo, el Perú no supo aprovecharlo en su dimensión políticamente, como sí lo hicieron Brasil y otros cuando se ganó ese premio, ellos ganaron ese premio en España. Realmente ahí fue una deslucida intervención de nuestras autoridades políticas de no haber aprovechado esta ocasión para levantar la imagen Perú y país como debe ser. Pero bueno, seguimos y creo que no hay que quejarnos, lo que hay que seguir es trabajando para que en la próxima vez estos errores se eviten. Ahora vamos a entrar a mirar lo que son los templos, ¿no? Ahí le he puesto un pequeño mensaje que dice: templo no es sino, en su versión más concisa, es la casa de Dios. Es el espacio sagrado que permite la comunicación entre el mundo profano y el mundo de los dioses. Este mundo que está por encima de nosotros. Y por lo tanto, como medio de comunicación se convierte en el Aximundis, es el lugar de lo vivo a través del cual estos planos cósmicos entran en los planos. ¿No? Pero también
Los templos, en ciertos momentos históricos, se convierten en centros de poder político. O sea, las sociedades organizadas han empezado a mirar que pueden utilizar la ideología religiosa como arma política para poder sustentar su poder entre una comunidad. Y es estos dos aspectos que yo quisiera tocar, y más el segundo, porque en lo que vamos a ver, Huaca de la Luna, una de las huacas de la Luna, es el que este concepto de ceremonias para poder organizar y estructurar un poder político es claramente visible, tal como lo vamos a mirar en los próximos minutos. Este es más o menos cómo está estructurada la ciudad. La ciudad está organizada, ahora sabemos, por una enorme calzada. Esta calzada ya lo tenemos definida en más o menos 250 metros de largo. Y esto va en sentido sur-norte. Hacia el sur hemos podido localizar la gran muralla que cerraba la ciudad. Una muralla que tiene 4,50 metros y está más o menos a 50-60 metros al norte de lo que es el actual museo. Esto será también materia de excavación y poner en puesta en valor para que la gente que salga del museo lo primero que va a ver sea la gran muralla de ingreso a la ciudad. Porque mirar eso significa cambiar la visión de lo que uno tiene en un sitio si no lo ve integralmente. Y lo interesante es que esta calzada luego se une a otra segunda calzada que va a unir probablemente la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol, como dos ejes de comunicación. Por acá no hemos investigado. Y acá vemos que hay una segunda calzada a través de lo que ahora hemos descubierto, que no había un solo acceso al gran complejo, sino dos. Entonces, y ya eso nos ha generado unos nuevos temas de investigación para los próximos años en el complejo. Y todo lo que vemos acá es lo que podríamos llamar las residencias de la gente de la ciudad. Residencias que están organizadas en tipos de barrios, en donde hay barrios de artesanos, otras de residencias de la gente de la élite, y otras probablemente de centros administrativos que estamos en proceso de investigación, con lo cual nos están indicando que estas zonas urbanas se comportan como verdaderas ciudades, que son concentración de poder, actividades propias y circulación de bienes y consumos, y obviamente es el asiento a través del cual se domina la ciudad hacia el campo. Esta es la reconstrucción de lo que hemos llamado el Templo Viejo. ¿Por qué lo hemos llamado el Templo Viejo? Porque esto, por las fechados radiocarbónicos que tenemos y otros elementos más, empieza a construirse probablemente entre el siglo I y siglo II de nuestra era y se desarrolla hasta el fines del siglo VI y principio del siglo VII. Y a mediados del siglo VII, este edificio es abandonado, clausurado sus vanos de acceso. Y un nuevo edificio se va a construir un poco más alto. Y un nuevo edificio se va a construir en esta área. Este es el edificio nuevo que se construye más rápidamente. Ahora bien, vamos un poco a examinar este viejo templo, cómo funcionaba y qué elementos tenía y cómo se organizaba, porque creemos ahora más que nunca que la arquitectura en la época Moche y en esta época en particular era un espacio de teatralización, que la gente que llegaba ahí lo que hacía o debía hacer estaba cuidadosa y meticulosamente diseñado para que la gente se sintiera cohibida, empequeñecida frente a estos actos. ¿De qué se trata? Vamos a ir mirando uno a uno. Lo primero son acá, los accesos. Fíjense, el primer acceso que descubrimos fue en el año 99. Este era el acceso. Y la primera gran sorpresa que tuvimos es de que dentro, un enorme pórtico de 7 metros, 15 metros de alto, con un enorme dintel, con columnas. No, esa es la idea de un templo, como tenemos en el mundo occidental, más antiguo. Nada. El acceso, 1,80 m de ancho.
a un corredor ciego y a llegar a un puesto de control. Eso nos llevó, por muchos años, a pensar, decir, oiga, este templo no es para que venga y entre cualquier persona. ¿Quiénes entraban y quiénes no podían entrar a este templo? Fue una de las preguntas que por muchos años tratamos de resolver, y claro, con los hallazgos dimos con la solución parcial. Hasta que el año pasado, digo, cada vez que uno piensa que hemos entendido los monchos nos dan una patada y nos dicen que errados estaban los arqueólogos. Entonces nos sale que hemos descubierto una segunda entrada. ¿Y qué hace esta segunda entrada acá? Pero también tan pequeña como la primera. Nuevamente, ahora sí hay que resolver la pregunta: ¿qué hacía esta segunda entrada? ¿Para qué servía? ¿Quién la usaba? ¿Todo el mundo? Entonces, como ven, la investigación arqueológica es una investigación tipo de detective. Conforme vamos poniendo una nueva pieza, el gran rompecabezas se va comprendiendo de distinta manera en la medida que haya más fichas encajando en las lagunas que faltaban. Este es el primer acceso, ¿sí? Totalmente tapiado. Esa fue la primera que alinearon, ¿sí? ¿Por qué un templo descubierto su entrada? ¿Qué pasó? Solamente yo sé eso cuando lo abandono, por alguna razón. Descubrimos la razón y por qué cuando nos entendimos que este templo dejó de funcionar en el año 600-650. Pero la ciudad siguió existiendo hasta el año 850. ¿Sí? ¿Qué pasó en 200 años? La gente dejó de creer en dioses y abandonaron sus dioses, o crearon nuevos dioses y nuevas políticas religiosas. Pregunta, lo vamos a ir viendo a lo largo de esto. Y este es el segundo, también está sellado. Quiere decir que los accesos, los dos que tenemos, ningunas estaban permitiendo el acceso al público a eso, sino que fue cerrado y abandonado. La gente que ingresa a este primer espacio, que hemos denominado plaza, la plaza principal, es una plaza que tiene, ahora con medidas exactas, de aquí a acá, 70 metros de ancho, y de aquí a acá, 174 metros, 50 metros de largo. Más o menos hace una superficie de 10.000 metros cuadrados. Una cancha de fútbol. ¿Cuántas personas pueden tener cabida en este espacio? Digamos en algunos juegos de imaginación. Dice que en un evento muy poco concentrado de población es 1 metro cuadrado por persona, 10.000 personas. Para esta época es una superficie y una concentración de población. Si fuera un festival de rock, serían 30.000 personas, 3 por metro cuadrado, porque me gusta traer un rock bien apiñaditos. ¿Ah? ¿Cuánto puede ser de esto? ¿Verdad? Pero son cálculos que nos permiten tener algunas ideas de cuánta gente puede estar congregándose y participando en ceremoniales, en rituales organizados en el templo. ¿Y qué tipo de ceremoniales y rituales se organizaban en este templo? Es la segunda pregunta que vamos a ir viéndolo a lo largo de las evidencias que hemos ido recuperando. Hemos encontrado que en la parte norte de la plaza hay un pequeño recinto, muros, y con un ambiente rectangular, acá una esquina, y con un pequeño altar. Y esto es lo que hemos podido reconstruir con las imágenes que tienen acá. Y esta es la divinidad que tiene la vocación de este templo. Por mucho tiempo pensamos que había una sola deidad, la que estaba en el edificio mayor. Ahora sabemos que son dos. Y eso concuadra mejor con todo lo que sabemos de la historia prehispánica nuestra. Jamás
en la época prehispánica hubieron religiones monoteístas en el mundo andino, en el mundo precolombino. Siempre han sido o deidades duales o triadas. Jamás, y a veces deidades que son dos principales y cada uno de los principales con dos secundarios. Y esa estructura divina se vuelve a replantear en la estructura de la organización social, muy bien definida para el mundo inca, europeo y conocido, porque hay la crónica y todo lo demás. Pero en el caso de la sociedad mexicana, que es 1500 años atrás, probablemente casi 1250 años antes de la llegada de los primeros españoles, obviamente de ellos no sabemos absolutamente nada, no tenemos, ni siquiera estamos muy seguros que lengua hablaban. Calculamos que para el sur hablaban el quiña y para el norte el muchica, tal como llegan los españoles a conocer estas regiones y sabiendo que las lenguas son más de larga duración que los cambios sociopolíticos. Entonces, pero ahí ya tenemos que ya hay unas primeras pistas diferentes. Y claro, lo que apabulla y lo que debe haber sido intimidador a la gente era esta fachada. Imagínense ustedes estar al pie de esta fachada que mide 28 metros de altura y 70 metros de ancho. ¿Qué edificio público tenemos aquí a esas dimensiones y escalas? Bueno, pero no solamente eso. Imagínense, tal como lo ven ahí, con estas imágenes aterradoras, de colores tan vivos y fuertes, la persona que debió cuidar debía estar casi segura que era la casa de Dios y quien vivía ahí era un todopoderoso. Su mundo y su vida cambiaban radicalmente. Pero miremoslo más de cerca. Miren lo que había ahí. En una de las esquinas de la plaza al sur había este pequeño altar, una especie de antesala, ¿no?, con unas imágenes muy complejas y muy ricas que se repiten en este lado y en el lado norte, en un pequeño recinto, y acá unas escenas de combate de dos individuos vestidos de la misma manera, de manera mochica, combatiendo uno frente al otro. Primera cosa rara que tenemos ahí. Lo segundo es estas imágenes. El Rémulo Franco, que ustedes lo van a escuchar luego, descubrieron una imagen de eso mucho antes que nosotros en Caudillo. La diferencia es que está casi en un 95% intacto y lo de Cava está en un 40%. Esa es la única diferencia. Pero son muy parecidos. La estructura de la organización es muy parecida. La aparente y primera impresión es un caos. De hecho, llamaron quema completo. En realidad, hasta la fecha no tenemos una idea clara de qué cosa será. La mayoría de investigadores estamos pensando que aquí están reflejándose en forma fraccionaria los diversos mitos organizacionales o creacionales de la sociedad mochica, y que quizás en ocasiones de los grandes eventos, y en particular en uno de los grandes eventos, que es el tema del sacrificio humano, estos eran los espacios donde se adoctrinaba desde el que iba a ser sacrificado hasta el resto de la sociedad. Entonces, esta es la especie como la gran capilla. Pero adicionalmente tenemos otras pistas. El año pasado hemos encontrado esta estructura que parece una torta, ¿no?, de varios pisos, que sería una estructura no circular escalonada, sino semicircular, porque esto es una media luna. Esta es la foto, en este caso, para que no vayan a pensar de que hay mentira acá. El doctor Lucera nos está vendiendo una imagen recreada por él, no. A las imágenes reconstruidas, que ayuda mucho más porque ya se ha limpiado todo lo que faltaba y todo, es una imagen más nítida. Ponemos el dato arqueológico, ¿no? Los arqueólogos somos muy pegados a esta ley que es sin la evidencia yo no hablo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Es esto? Sabemos que aquí estaban pintados con unas olas,
recién están los conservadores liberándose de acá, quizás a mediados de este año tengamos una idea. Detrás, en la parte recta, lo que sabemos es que hemos encontrado las bases de los pies de dos personajes, uno frente al otro. Y yo tengo la sospecha que probablemente sea esta escena mítica de combate entre las dos divinidades mayores mochicas. La primera que hemos visto en la plaza al norte es este individuo, con unas mechas saliéndoles de la cabeza hacia adelante. Y esta es la que por mucho tiempo lo hemos llamado el decapitador, el ayapaete. Pues bien, si nosotros quisiéramos darles un nombre propio y darles alguna historia, podríamos utilizar estas mitos que fueron recogidos por el padre de la Carancha, por un cronista anónimo temprano, y que hablaban para la época mochica antigua, que existían dos divinidades mayores, Ayapaé y Chicopaé. Lo que pasa es que el arco, que tuvo en su cabeza de mostrarnos a una sociedad mochica como la griega, ¿no?, casi como la occidental, lo quiso imponer que tenían una religión con un solo Dios. Y los quitó de un plumazo Chicopaé, y dijo, no, eso no me interesa, Ayapaé está más bonito, y lo puso a Ayapaé como el Dios principal mochico. Lo que sabemos ahora es que no. Hay dos. Ahora, ¿quién es quién? Es difícil de saber. Pero ya, por lo menos tenemos la proximidad que sean estos dos. ¿Y qué hay en esta gran fachada? ¿Qué cosas nos dicen las imágenes en esta gran fachada? En primer lugar nos dice lo que hemos llamado un discurso iconográfico. O sea, una historia relatada. Fíjense lo que dice la historia. En primer lugar, hay un cortejo de grupos de 10 por 10 de individuos, unos desnudos con una soga amarrada al cuello y que son jalados por otro grupo de individuos que van primorosamente vestidos como guerreros y que llevan sobre su porra atada la porra y los vestidos de vencido. Entonces, esta escena sería el gran desfile de los guerreros vencedores y vencidos, de lo que vamos a hablar luego, que es el gran ceremonial ritual de la gesta del guerrero, que tiene que ver con cómo se selecciona y quiénes son utilizados para el sacrificio humano en este ceremonial de sangre que se realizaba organizado y propulsado por el Estado. Eso es lo más importante. No es que yo mato porque quiero que me acompañen más allá, eso lo hemos visto en las tumbas de Tupán y todo lo demás. No, yo mato porque tengo un mensaje que debe calar en la sociedad, y este mensaje debe llevarme a dos cosas. Primero, a cohesionar al grupo. Es decir, oiga, somos mochicas y todos estamos juntos. Y el segundo, cohesionarnos, intimidarnos. Si no hacía eso, el mensaje ideológico no servía de nada. En el segundo, tenemos otros seres humanos vestidos con unas túnicas largas que identifican, y lo conocemos en tiempo, a los sacerdotes. Son los únicos que no llevan taparrabo, eso lo sabemos. Es antes el vestido de una mujer, pero eran vestidos para los sacerdotes, por su pecado y bien. Estos sacerdotes son los que están directamente relacionados con el arranque de la gran rampa ceremonial que permitía acceder a la gente al templo. Es como decir, son los que dan la bienvenida y los que van a manipular todo el resto del ceremonial. Y aquí cambia la historia. Los humanos desaparecen. Y entra un mundo que no es de los humanos, es el mundo de arriba, el mundo de los dioses. Y encontramos a una divinidad que puede ser una epifanía del Dios principal, que es un ser
mítico porque es mitad araña y mitad ser humano. En Carlos Viejo lo tenemos a este de pie, como araña, y se conoce por las patas de las arañas, pero acá está en su versión más antigua, que proviene del arte chalú, y esta parte es el rostro de un guerrero, de loco, y las telas los dientes de la araña, y luego las piernas, pero aquí vemos dos brazos humanos, uno sosteniendo un tumi, que es el cuchillo para decapitar, y el otro una cabeza humana cercenada. Quiere decir que es alguien que está emparentado con estos dioses decapitadores. Y en la otra mitad lo tenemos a otra cabeza, pero de una araña vista desde arriba. Y el abdomen representan figuras, y ninguna es igual en todo lo largo de las arañas representadas a lo largo de todo este proceso. Luego viene un ser humanizado, pero con rasgos de divinidad. ¿Cuál es ese rasgo? Sus colmillos en la boca. Pero este tiene una característica: no lleva armas, lleva un hilo de pescar en el cual está con un anzuelo llevando un pescado, y detrás lleva colgado un pescado. A estos podríamos llamarlos héroes civilizadores. En todas las sociedades del mundo, los dioses nos han regalado estos héroes civilizadores, son los que nos enseñan las artes más primordiales que generan la economía de la sociedad. En este caso, los pescadores, pero junto a él, no en esta huaca lo tenemos, sino en Esteranos, tenemos al otro, al agricultor. Son dos mellizos. Macaulay le llamaba los mellizos marinos y terrestres. Y luego otra vez un ser mítico. Nadie ha visto que un felino tenga una cola de saurio y que termine su cola en una cabeza de zorro. Eso no existe. Pero es que además, en una de sus patas, lleva una cabeza cercenada. Otro decapitado. Hay un tercer animal, que no está acá, que también es un decapitador, que es el búho, o la lechuza. Y estos tres animales tienen rasgos muy importantes. El felino es un capturador, como la araña, de presas. La araña es un capturador a través de su telaraña. Y después la araña lo que hace es chupa la sangre y deja que el cuerpo se pudra para poder comerlo después. Lo mismo hace la lechuza, decapita, lo corta la cabeza, lo desangra, lo guarda y después lo come. El felino, a su presa lo captura por el cuello, los degolla, toma la sangre y después empieza a comer. Entonces, es probable que este tipo de hábito de estos animales hayan servido para crear esta imagen en el mundo moche y hacer de ellos estos mitos que vayan a justificar el tema del sacrificio humano. Y luego aparece en un escalón una enorme serpiente. ¿Qué es una serpiente ahí? La serpiente, en el mundo andino, y cuando andino no hablo solamente de los serranos, sino decir todo este mundo precolombino que va de la costa hasta la selva, la serpiente tiene una primera relación con el agua. No hay que olvidar que estamos con sociedades agrícolas. Las serpientes, su símil al río, ondulante, discurre el agua. La serpiente vive siempre en zonas húmedas, y estoy hablando de la serpiente que es la boa constrictor, no la venenosa. Esta es una boa constrictor. Y esa boa constrictor lo conocemos porque tiene estas orejitas. Es la macanche de la cosa norte. Muy bien. Y luego culmina con esto otra vez, con esta gran divinidad, en donde tres atributos se conjugan con él. Un ser animal, terrestre, un ser ave, y le falta el ser serpiente. Y con eso tendríamos que es la ubicuidad propia de los dioses. Puede estar en cualquiera de estos planos sin ninguna dificultad. Finalmente,
En la escalinata y rampa de acceso vemos un desfile de guerreros triunfantes y encima, coronando como última imagen, el dios tutelar del templo, que nosotros llamamos con su contrapuesto abajo, y ahí tendríamos los dos dioses, con sus propios oráculos quizás, con sus propios lugares de... ¿Quién es quién y a qué parte de la comunidad gobernaban estos dioses? No lo sabemos. Quizás con el fruto de algunos años más de investigación y con algunos contextos funerarios nos puedan llevar a dar respuesta a este tipo de preguntas. Pero el complejo tiene otros elementos. Esas plazas que están ligadas probablemente a cultos relacionados con la coca, porque hemos encontrado sobre las banquetas coca, semilla y restos de coca, ¿no? Y tenemos las terceras plazas que están ligadas a la evidencia más importante arqueológica que nos ha resuelto mucho de los temas controversiales que teníamos sobre la función de este templo, o por lo menos la función principal, cuál era el ritual y ceremonial más importante al cual se tenía efectos en esta gran edificio. Y es el hallazgo de individuos sacrificados. Por primera vez, arqueológicamente, hemos encontrado estos individuos y tienen varias características, que lo voy a enumerar rápidamente. Primero, son varones, no hay ninguna mujer. Y eso lo diferencia de los sacrificados que están ligados a ser acompañantes de grandes dignatarios en sus tumbas, que sí, las mujeres forman parte de eso. Aquí no. Todos estos individuos son entre un rango de edad entre 15 y 35 años. Quiere decir, entre el momento en que, siguiendo un poco las crónicas, el momento que se vuelven adultos, les entregan sus taparrabos, el gran archivo de Quechua, ¿no? Y luego los 35 años es cuando ya el hombre empieza a decaer su fuerza física. Y la segunda rango y característico que nos ha dado la antropología física es que muchos de estos tenían lesiones que podríamos llamar profesionales. Gente que tenía fracturas en la clavícula, en el antebrazo y en el cráneo. O sea, gente que en algún momento de su vida combatió y tuvo lesiones. Guerreros. Quienes participan en esto son, en su gran mayoría, si no en su totalidad, guerreros. Y en tercer lugar, es que aquí se ha encontrado que en uno de los contextos, el más antiguo, en esta plaza, la plaza 13, aquí todos los individuos han sido sacrificados cortándoles la garganta, no decapitándolos, degollándolo nada más. Se les cortaba o el lado izquierdo o el lado derecho, y el objetivo era llegar a la carótida y cortar la carótida. Y además, por los cerámicos escultóricos sabemos que una vez logrado eso, le ponían una cánula como si fuera una especie de caño para poder controlar la salida de la sangre y poder llenar copas. Entonces es salvajismo. Así que no es tanto. Sí que hay una razón y todo es una cuestión religiosa que tiene que ver con muchos fenómenos. Finalmente, la persona, la sangre era recuperada. No les interesaba mucho su piel. Estos individuos después eran sacados toda la piel y la carne, dejando las articulaciones fijadas con los tendones. De tal manera que al final yo tenía un esqueleto como una marioneta. Vamos a ver por qué todo eso, por qué hicieron los mochos todo este tema. Luego vamos a seguir viendo, es el resto del templo. Este es el acceso, esto lo hemos descubierto el año pasado, es el acceso principal a la catedral, una especie de vestíbulo que permite ir hacia el nivel alto, que permite ir al patio con los relieves, ir a la zona de los depósitos y probablemente a lo que estamos pensando nosotros, que sea la zona de los oráculos, donde está el ídolo principal y la imagen. El gran patio ceremonial, que desde nuestra perspectiva, ahí es donde se hacía el sacrificio humano. Punto uno, es que el sacrificio no era un acto público. El acto público era probablemente el combate y el gran desfile de la plaza, polvorio, grandes inventos de los vencidos y tesoros. Los grandes que subían unos y bajaban otros.
pero no los que estuvieran desnudos. Entonces, se genera todo eso una cuestión de intriga, de misterio, que es típico de las sociedades que manejan políticamente los ceremoniales. Y este es el tema del sacrificio, que lo conocemos por esta imagen sacada de los cráneos, y en donde vemos claramente cómo los moche dividían el espacio visual en espacio de los humanos abajo y espacio de los dioses arriba, igual como hemos visto en la fachada principal. El mismo concepto. Y aquí vemos el sacrificio del humano, la sacada de sangre, y luego la copa con la sangre va llevándose aquí a ser entregada al que representa la divinidad principal, al Dios. Y todos estos son dioses menores, y que para suerte nuestra ya lo hemos encontrado arqueológicamente. Christopher Dohm, uno de los arqueólogos que más ha hecho investigaciones en el norte de Perú, Moche, y en la iconografía en particular, los ha llamado el tema de la presentación, y a cada uno le da una letra. Personaje A, B, personaje C y personaje B. Estos personajes ahora forman parte de las tumbas reales de Zipán, y últimamente se ha encontrado tanto en Zipán, en Huacarajada, como en Mucupé, el mismo personaje del personaje. La arqueología empieza a tener ya sentido con las imágenes. Luego, estas que hemos llamado las salas hipóstelas, porque desde el punto de vista del diseño arquitectónico, son salas que tienen columnas o pilastras que permiten sostener techos a dos aguas, y al interior de esos, hace algunos años, Rémulo Franco Certico descubrió un ídolo, que probablemente es este de acá, y que probablemente esté ubicado acá. Y esta es la sala donde están los oráculos, o el templo propiamente dicho. Así como el otro dios tenía su templito abajo, este tendría acá, ¿no? Y luego tenemos la zona de los depósitos, y ahí hemos encontrado algunos rasgos. No es que acá habían depósitos para alimentos, lo que había acá es depósitos de todos los elementos emblemáticos que la gente se vestía y con el cual adquiría rango social. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo participaba en la ceremonia era su rango social. Aquel que se vestía como la divinidad y fungía como tal en la ceremonia, obviamente era el más alto rango político, el gran señor Moche. Y así sucesivamente. Entonces, los rangos, estos ceremoniales, estaban destinados a legitimar el poder político. Que cada quien sepa cuál es su función y rango de función. Y luego tenemos que, ¿y dónde se presentaba la sangre? Aquí, en este espacio, en este pequeño altar que está frente a la gran plaza. La gente podía verlo, la gente que estaba aquí aglomerada. Originalmente esta plaza tuvo otro diseño, pero cuando era tan alta tuvieron que acercar y hacer una pequeña pirámide. Pirámide acá. Esta la acercaron más para poder la gente mirar la gran momento sublime, que es la entrega de la copa de sangre y la consagración de esta sangre por el personaje que encarnaba el divino. Pero fíjense además, los Moche, como decía, que la arquitectura fue teatralizada al punto, y detrás de este altar hay un vano de acceso y hay unos cuartitos acá. Por acá hay unos accesos que son ocultos, la gente no lo ve como ingresan acá. Y lo que veían es que salir de improviso al señor vestido con su corte, y probablemente por este lado venían desde la plaza y subían a entregar la copa. Entonces, esto genera pues, espacios de circulación, una teatralización de una manera organizada, y era la finalidad mayor a la cual los chicas querían lograr. Estas son imágenes que aparecen en esta sala, que son imágenes que
llevan a indicar que ahí estaba la divinidad principal, y ahí lo tenemos. Entonces el templo tiene dos dioses, el dios que llamamos nosotros el de las montañas, y el otro dios que tiene que ver más con unas aletas de pescado, que es el mundo marino, y estos son los dos contrapuestos. Y la religión mochica estaba basada en un combate eterno entre estas dos dioses. Y el combate humano que se hacía era conmemorar este combate mítico. Era la explicación con la cual se sustentaba el sacrificio humano. Pero la gente que participaba en este sacrificio no eran gente conquistada de otros territorios. Los estudios de ADN mitocondrial que se ha hecho nos han demostrado que todos los personajes, tanto los señores enterrados en las tumbas, en el templo, como los ciudadanos que vivían en la gran urbe, como los sacrificados, son mochicas. Por lo tanto, aquí el sacrificio humano no tenía un interés o una visión política como los aztecas de demostrar el poder y capturar el poder de tu contendor para yo ser más poderoso. No era este el objetivo. El objetivo es entregar la vida y la sangre de un miembro de la comunidad en conmemoración a estos dioses antiguos. Pero como toda historia tiene su final, y probablemente el final es cuando estos dioses empiezan a perder prestigio político. ¿Y cuándo empiezan a perder prestigio político? Cuando yo hago el ceremonial para que las cosas vayan bien y no van bien. Y segundo, cuando además de eso, internamente los grupos urbanos están entrando en conflicto de intereses. Esta gente que vivía en la parte urbana eran muy limitados su capacidad de acceso al poder, porque la élite religiosa y militar los tenía separados. Entonces, esta clase rural probablemente ha habido conflictos permanentes. Y son esto lo que lleva al colapso, no de la sociedad mochica, sino al colapso de una forma de gobierno, que es la forma de gobierno teocrática, políticamente hablando. Y esto estaría representado, este colapso, con el cierre del viejo templo, con sus viejos dioses que lo mandan a dormir el sueño de los justos y a crear nuevas imágenes y nuevas formas de organización social. Y esto lo vamos a ver en el nuevo templo. Estos son los viejos dioses, estos son los dioses chavinos. Estos son los de la Huaca y la Luna, y estos son los dioses chavinos. Para que vean el paralelo. Y todo eso hizo posible crear un estado democrático que iba desde el Valle de Chicama hasta el Valle de Moquegua. No es así lo mismo para los valles del norte, que cada uno de estos valles tenía su propio poder, eran menos integrados políticamente que en eso. Pues él abandona el templo, ya vamos, y se construye un nuevo templo. Pero este nuevo templo ya no tiene las características del antiguo. Primero es más pequeñito, más humilde, como que si el templo deja de ser el centro del poder político. ¿Y a dónde se fue el poder político? Ahora lo sabemos a Huaca del Sol. Huaca del Sol, que era la residencia, una pequeña plataforma larga, importante, pero muy pequeña en altura. En este momento se convierte en lo que vemos ahora, el gran edificio monumental. Y obviamente, para mí es una copia del viejo modelo que está creándose en Lambayeque. Esta idea de los palacios, templos, es construido por los Lambayeque antes que por los chinos. Y los moches de acá empiezan a copiar. Pero obviamente esta historia no fue exitosa en esta élite mochica asentada en el viejo sitio de la Huaca del Sol. ¿Y qué tenemos ahí? Ya no hay los dioses degolladores. ¿Qué encontramos? Figuras geométricas. Encontramos desfiles de personajes, ¿no? Y lo más importante, en el segundo templo aparece lo que hace muchos años fue estudiado en 1910 y después en el 25,
descubierto por Silver y después estudiado por Kroeber, la famosa rebelión de los artefactos. Ahora sí entendemos por qué hay esa rebelión de los artefactos. Porque en realidad la rebelión de los artefactos ahora conocemos que no es sino más bien el acto de refundación de una sociedad. O sea, es el cambio de orden social que está representado. Y ahora lo entendemos, pues. Se acabó el viejo orden teocrático y ¿qué se está instalando? Un orden civil, en donde la figura del rey adquiere mayor preponderancia y la región queda en segundo plano. Queda, como debe ser, culto y probablemente ligado al Estado, porque son los grandes oráculos como los incas, y a través de lo que escuchan los dioses, los representantes lo escuchan y ejecutan políticas de ese estilo. Eso es lo que está pasando. Y vean la diferencia entre el templo viejo y el templo nuevo. Son dos mundos distintos, porque son dos sociedades distintas, política y socialmente organizadas. Y eso me lleva a una reflexión antes de entrar al final, unos 5 minutitos, y es decir que nosotros hemos tenido una visión, quizás deformada por los arqueólogos, de ver a las sociedades como que cambia el cerámico y que eso nos lleva a pensar que la sociedad es otra, que la gente es otra. No. La sociedad, el grupo étnico, el grupo humano, probablemente es igual desde la época, desde los pupilniques hasta la época de contacto. ¿Qué cambió? Cambió las formas de organización social, las formas de cómo las sociedades se organizaban política y socialmente a lo largo de esos años. Y es lo que quería retratarlos acá. La gente seguía viviendo igual, pero la élite cambiaba. Las élites cambiaban de actitudes, y al cambiar de actitudes, lo que va a manifestarse como una manifestación material de esos cambios son los cambios en sus formas de cómo crean sus cosas materiales, sus estilos de vida. La cerámica moche es diferente a la chimú por cambios de estilos de vida, no porque cambiaron de vida. Y para terminar, ¿qué sucedió con esta gente urbana? De un sopetón encontramos que estos señores ahora se entierran en tumbas ricas, controlan producciones y se convierten en los señores de la ciudad. Lamentablemente no les duró el tiempo y no lograron cristalizar el modelo que sus obviamente hermanos cercanos que vivían en un pueblito más pequeño que era tributario a la gran ciudad Mochica, que después se va a llamar Chancha, sí lo logran unos años después. Muchísimas gracias.